Y el día de hoy el título del rol del Verdidoxanina es buscar pues, un poquito cómo la tecnología podemos irla implementando en los diferentes aspectos de las diferentes especialidades o subespecialidades. En cuanto a la parte de oncología, elegí cáncer de mama y la parte de oncología torácica, que es una parte importante de la práctica actual, en donde el rol que tiene el Verdidoxanina, pues más allá de la parte colorectal, que obviamente los coloproctólogos y nosotros lo utilizamos en las cirugías digestivas, en cuanto a cáncer de mama, sabemos que es un estándar la utilización o la realización del ganglio centinela para etapificación axilar. Este estándar conlleva la realización de algunos puntos o una técnica, valga la redundancia, estandarizada, que obviamente sigue siendo el gold standard actual y buscamos con las innovaciones tecnológicas como, digamos, combatir o por lo menos no ser inferior a la técnica actual, buscando algún tipo de ventaja logística, económica y obviamente de beneficio para el paciente. Tenemos hoy en día también manejos en decalaje, como los subgrupos de pacientes que potencialmente no van a requerir estadificación axilar como el ganglio centinela, lo que además de determinar el pronóstico de la enfermedad con respecto a la axila en cáncer de mama, principalmente en etapa temprana, también potencialmente logra un control local regional solamente con un procedimiento técnicamente más sencillo que una disección axilar. Entonces hay algunos cambios controversiales en las últimas décadas. Esta es una diapositiva que virtualmente resume desde los años 60 a la actualidad cómo hemos ido modificando desde la realización estándar de disecciones axilares a las pacientes con cáncer de mama, independiente de su etapa clínica fuera de las pacientes metastásicas, a la realización de ganglio centinela como un estándar en la etapificación axilar, a las pacientes con ganglio centinela positivo no llevarlas a una disección axilar complementaria, tratarlas con vigilancia o radioterapia axilar, a la fecha de lograr entonces realizar disecciones axilares incluso en algunos subgrupos de pacientes en etapa temprana y realizar gangliocentinelas en pacientes con enfermedad localmente avanzada, dígase aquellos subgrupos de pacientes que requirieron tratamiento sistémico antes de ser llevadas a cirugía, lo cual el estándar o el tratamiento actual es la disección axilar en ese subgrupo de pacientes. Entonces, básicamente el ganglio centinela, obviamente como método de control y de tratamiento del cáncer de mama, evita la disección axilar aproximadamente, dependiendo de la serie de casos a revisar, hasta un 70%, reduce significativamente la morbilidad de una disección axilar, permite una tapificación bastante precisa a nivel de patología con tinciones convencionales como hematoxilina y eosina, hasta la inmunistoquímica para buscar más a profundidad dentro de ese ganglio las células tumorales aisladas y poder realmente tapificar a esa paciente en la categoría N del cáncer de mama. Optimiza obviamente la estrategia terapéutica a seguir posterior a la realización entre un ganglio centinela negativo, un ganglio centinela positivo, y no solamente si el ganglio centinela es positivo o no, sino que hoy en día podemos determinar cuál es la carga de enfermedad dentro de ese ganglio linfático y cuál es la localización anatómica de esa enfermedad metastásica dentro del ganglio con respecto a la cápsula, si hay o no hay ruptura capsular, lo cual nos permite redirigir cuál va a ser la estrategia de tratamiento posterior a esa intervención. Dígase, reforzar tratamiento sistémico, complementar con radioterapia adyuvante o en esas pacientes con ganglio centinela con alta carga tumoral o alta carga de enfermedad, si hay o no hay un beneficio en la disección axilar. Sin embargo, la falla en su identificación, que eso es parte de la práctica clínica diaria, puede conllevar un manejo subóptimo y obviamente la no realización en la paciente indicada es un manejo oncológico incompleto. ¿Cuál es entonces la controversia en la técnica? ¿Qué hacemos hoy o qué hacemos en la actualidad y cuál es el gold standard del ganglio centinela como técnica de diagnóstico terapéutica? El cáncer de mama consiste en la realización del ganglio centinela, en la utilización de una combinación entre radioisótopos y una técnica de colorante azul, dígase azul isosulfán o azul patente. Con esto permitimos hacer una linfocintigrafía preoperatoria con una inyección de horas previa al procedimiento hasta 24 horas. Utilizamos usualmente 99 TC, y esto lo hace el equipo de medicina nuclear, con una probeta intraoperatoria. Le llegamos entonces a la inyección y la identificación basado en la captación de la probeta a nivel de la axila, una vez ingresado en el nivel 1 axilar durante la disección. Sin embargo, el radioisótopo, pese a que actualmente es el gold standard y demuestra una tasa de detección o una tasa de falsos negativos por debajo del 10%, sabemos que es un reto logístico la disponibilidad, el entrenamiento del personal, la legislación de la medicina nuclear y la cuenta ex vivo del 10%, que es lo que registramos en la probeta. También es o ha sido debatible históricamente
como un punto controversial de sospecha de ser o no ser un ganglio centinela. El reto logístico y la disponibilidad, el principal reto que tuvimos en la actualidad es el COVID en esta era y obviamente la ausencia o la carencia de este tipo de radioisótopos nos enseñó que quizás esta técnica que, si bien es cierto, conlleva a una adecuada tasa de detección, más del 95%, menor de 10% de falsos negativos, quizás requerimos una técnica un poco más accesible, un poco más sencilla de realizar o, mejor dicho, más universal, o que no dependa de un reto logístico como la necesidad de medicina nuclear. El colorante azul, el azul patente, es usualmente el colorante que utilizamos a la fecha, debido a que la tasa de reacciones alérgicas no llega o no supera el 3%. Hay una disposición mundial de este tipo de colorantes. La reacción local y necrosis, así como el aumento de la tasa de detección cuando se combina el radioisótopo con el azul patente, con esta doble técnica como estándar, es como se debe realizar o como realizamos en la actualidad un ganglio centinela para una correcta tapificación y una correcta cosecha de este número de ganglios que usualmente rondan entre el 1 al 3 con una mediana de detección de 1.24 exactamente. Sin embargo, con esta doble técnica nos preguntamos qué sucede con la paciente obesa, qué sucede con la paciente posneadyuvancia o tratamiento sistémico y qué sucede con la paciente que tiene historias de cirugías mamarias previas, ya sea cirugías estéticas reconstructivas o ya sea biopsias axilares por otra causa previamente. Entonces, ¿cómo logramos buscar una alternativa a este estándar que por más de 15 años en las guías es el tratamiento o la técnica o la doble técnica correcta lo que permite identificar ese ganglio centinela? Antes de poder contrarrestarlo o hacer un estudio comparativo, lo primero que tenemos que definir es cuáles son los resultados, los objetivos que estamos buscando con esta nueva técnica. Lo primero es que tenemos que tener que esta técnica que implementemos tenga una tasa de recaída por lo menos por debajo del 3% en esas pacientes que se realizó esa técnica, ese ganglio centinela es negativo y en el seguimiento de esa corte la tasa de recaída sea bastante baja. Sabemos que incluso en las pacientes que son llevadas a tratamiento con quimioterapia o tratamiento sistémico preoperatorio, el ganglio centinela con doble técnica actual tiene una tasa de detección que ronda entre el 9 y el 11%, siendo este quizás el escenario más difícil versus las pacientes que son llevadas a un ganglio centinela en ausencia de enfermedad axilar o las pacientes que son llevadas a ganglio centinela como cirugía de entrada, en donde la probabilidad de tener enfermedad falso negativo es mucho más baja. Entonces, con la identificación con una sola técnica, ¿verdad? Sabemos, representado por estudios seminales o estudios ya históricos, como el NCAP27, que la tasa de identificación ronda aproximadamente en el 85%. Sin embargo, cuando se combinan estas dos técnicas, podemos llegar hasta el 90%, dígase el gold standard que buscamos como límite. Por consiguiente, al saber cuáles son nuestros objetivos, es la única forma de buscar o visualizar o poder por lo menos comparar una técnica alternativa a la misma o al gold standard. Obviamente, la biopsia del ganglio centinela consiste o tiene una variabilidad de criterios en selección y técnica. La identificación actualmente ronda con data metaanalítica aproximadamente en el 96%, predice cómo está el estatus del remanente de la axila, dígase, una vez que se hace la biopsia de 1 a 3 ganglios linfáticos, podemos predecir hasta en un 95% cómo está el resto del nivel 1 y el nivel 2, con una tasa de falsos negativos que ronda como mediana en un 7.3% y una recurrencia axilar en aquellas pacientes con ganglio centinela negativo por debajo del 1.5%. Estos son números que pues coloco en rojo porque esto es lo que tenemos que buscar al colocar una técnica más novedosa. El verde indocianina, pues sabemos que es ampliamente utilizado ya en diferentes especialidades y subespecialidades de la cirugía. Es una molécula de bajo peso molecular, valga la redundancia, con una fluorescencia cuando se acerca a una fuente de luz cercano al infrarrojo. Esta luz emite diodo, esto produce una luz de onda que nos predice el color, más o menos a 760 nanómetros del espectro de la luz. Sin embargo, la tasa de detección para cáncer de mama a nivel axilar ya está rondando actualmente, obviamente esta data, mucha de ella es retrospectiva, entre un 94 y un 95%. Beneficios técnicos para el cirujano o para el procedimiento es que a la vez de la inyección podemos visualizar el flujo linfático subcutáneo en tiempo real con la cámara sin la necesidad de esperar a identificar el ganglio y colocar la gamma probeta. Obviamente hay una variabilidad en el sitio de inyección, ya que la técnica no es una técnica estandarizada y es una técnica que varía de centro a centro en su identificación y en su inyección, ya sea subareolar, subcutáneo, periareolar o transtumoral. El peso, el volumen y la preferencia siguen siendo del cirujano. Usualmente el incremento de la tasa de detección depende de utilizar una concentración más baja con un volumen mayor
y obviamente hay una ventana de tiempo entre la inyección, el masaje perimamario y la localización del ganglio centinela a nivel axilar. El flujo linfático en tiempo real, una técnica que en costo-efectividad potencialmente puede ser más económica que utilizar doble técnica. Desde el punto de vista logístico, no es necesidad de medicina nuclear y obviamente no hay necesidad de la combinación de la técnica dual. Este es un esfuerzo que se ha hecho, un esfuerzo multidisciplinario en distintos centros. Uno de los principales metaanálisis que reclutó aproximadamente 10 estudios, se fue publicado en el 2024. Uno de los autores es el doctor Fernando Dipp. El doctor Fernando Dipp es el director del Hospital de Clínicas en Argentina, en Buenos Aires, que tiene vasta experiencia. Hemos tenido varios cirujanos de Panamá la oportunidad de discutir e incluso conversar en simposios recientes. Este metaanálisis muy interesante demostró que si bien es cierto la tasa de detección ronda entre un 93.1 y un 100%, hay una baja estandarización de la técnica cuando se compara en distintos centros. El ICG está contraindicado en los pacientes alérgicos al yodo, formalmente porque contiene yodo en su componente, pero también se ha detectado una rápida migración entre el tejido mamario y la axila, lo que hipotéticamente puede detectar mayor cantidad de ganglios centinelas, lo que puede ser bueno o malo. Desde el punto de vista logístico, podemos tener más migración, mucho más rápido, un mayor flujo y que tengamos una mediana detección de 3 a 5.4, agregando quizás más morbilidad a nivel axilar y ya rondando en una disección axilar baja versus un ganglio centinela cuya mediana con la doble técnica ronda entre 1 a 2.4, hablando de mediana específicamente de resultados metaanalíticos. Puede ser cirugía excesiva o suficiente para la paciente en etapa temprana o puede tener un beneficio importante para las pacientes que reciben terapia sistémica o quimioterapia antes de la cirugía, lo cual sabemos que en esas pacientes el ganglio centinela es un procedimiento mucho más demandante con una baja tasa de detección, ya que los quimioterapéuticos, específicamente las antraciclinas y los taxanos, producen mucha fibrosis de los canalículos linfáticos, lo que en algunos escenarios dificulta la realización del ganglio centinela. Y sabemos que para poder lograr esa tasa de detección en las pacientes posneoadyuvancia o con tratamiento preoperatorio, necesitamos por lo menos 3 ganglios linfáticos versus los pacientes con etapa temprana, que con 1 a 3 quizás tenemos suficiente información pronóstica de la axila. La data actual en comparativa, hoy en día, si tenemos que definir 2024-2025, el verdidoxanina ante la doble técnica es por lo menos superior a la técnica solamente con azul patente, es por lo menos no inferior a la doble técnica dual con beneficios desde el punto de vista logístico, económico e hipotéticamente para el paciente, ya que no tiene que pasar por 2 procedimientos, es un procedimiento eminentemente definido por el cirujano y acorta el tiempo quirúrgico, el tiempo logístico desde la admisión de la paciente, incluso en cirugías ambulatorias. Y obviamente tenemos hoy en día, desde el 2018 a la fecha, múltiples publicaciones que lo que buscamos definir es estos números históricos comparativos, tasa de falsos negativos, tasa de detección, morbilidad y porcentaje de recurrencia, ya muy cercanos, si no superiores, a la fecha con la doble técnica, con obviamente todos los beneficios alternativos que hemos podido ver en la actualidad, versus la técnica con doble estándar. Entonces, con respecto a cáncer de mama, es importante que es una técnica que actualmente se emplea. Intentamos que los pacientes, ahorita veremos a continuación algunos ejemplos clínicos, sean obviamente los pacientes con mejores pronósticos o mejores subtipos para tener una buena cosecha de detección de ganglios linfáticos y evitemos obviamente una disección axilar. Y repito, nuevamente la disponibilidad o la carencia de la disponibilidad de la medicina nuclear desde el punto de vista de tecnesio es un factor importante que ha motivado a presentar o a realizar diversos cambios en la técnica del doble estándar, lo cual quizás ya a la fecha, si nos preguntamos hoy qué nos representan las guías, es una alternativa válida y útil en este subgrupo de pacientes, incluso con un mayor beneficio en los pacientes en desarrollo. Cambiando un poquito la dinámica, quisiera presentar algo que quizás es un poquito ajeno a lo que usualmente como cirugía realizamos en nuestro día a día, que corresponde ya a la oncología torácica y ver cómo el verdidoxanina, cambiado a otro panorama, tiene algunos beneficios importantes en diversos aspectos, ya sea el cáncer de pulmón o la enfermedad metastásica pulmonar. Sabemos que el cáncer de pulmón obviamente es una entidad bastante agresiva. La cirugía es la piedra angular del tratamiento en las etapas tempranas y la biología molecular, la cirugía de mínima invasión y la inmunoterapéutica sistémica son quizás los 3 pilares en los últimos 10 o 15 años que han logrado lograr una mayor supervivencia de estos pacientes a 5 años, lo cual sabemos que más del 50% de pacientes a 5 años, incluso en etapas tempranas, van a tener una recaída de la enfermedad, lo cual obviamente lo hace
una de las enfermedades con mayor incidencia a nivel mundial, pero también una de las enfermedades tope con la mortalidad asociada al cáncer. Con el advenimiento de mayores estudios de imagen, dígase tomografías, dígase nuevamente la era post-COVID y la utilización del PET scan por diversas razones, cada vez se nos presentan en la consulta más frecuente los nódulos pulmonares, definidos como lesiones de gran volumen que consisten entre los 8 milímetros a los 30 milímetros, lo cual obviamente tenemos que ponderar previo a una utilización de una biopsia cuál es la probabilidad clínica de ese paciente de presentar una neoplasia maligna del pulmón, dígase probabilidad baja, intermedia o probabilidad alta. ¿En qué nos basamos? Obviamente en biomarcadores, características de imagen, decisión médico-paciente, técnicas de imagen avanzadas como el PET scan, riesgo quirúrgico perioperatorio del paciente y cuál es la seguridad de una intervención quirúrgica en ese paciente, dígase biopsia, dígase terapéutica, diagnóstico o una intervención quirúrgica oncológica formal. Existen bastantes modelos predictivos de riesgo que pueden predeterminar qué riesgo ese nódulo pulmonar o esa evaluación del nódulo pulmonar tentativo vamos a tener. Hay modelos de la Clínica Mayo, el modelo de Herder, entre otras. Sin embargo, lo importante aquí es que cada vez más a nivel de la consulta se nos van a presentar nódulos pulmonares, ya sea confirmados o altamente sospechosos, en donde vamos a tener que determinar un tratamiento oncológico quirúrgico. Ese tratamiento oncológico quirúrgico puede llevar una cirugía estándar, dígase una lobectomía pulmonar, pero también podemos presentar a ese paciente con subgrupos de pacientes definidos, cirugías por debajo o cirugías subsegmentarias, dígase segmentectomías pulmonares o dígase subsegmentectomías pulmonares, o también resecciones parciales o resecciones en cuña. La data actual, hablando específicamente de cáncer de pulmón, en 2022 y 2023 se publicaron un estudio americano y un estudio japonés súper importante que por primera vez en un estudio aleatorizado y controlado fase 3 compara lobectomía versus segmentectomía para lesiones o subgrupos bien específicos que evidentemente no son los subgrupos más frecuentes de la consulta y no son los subgrupos más frecuentes que vemos en Latinoamérica. Sin embargo, tumores periféricos menores o iguales a 2 centímetros que se encuentren en el tercio externo del campo pulmonar, tipo adenocarcinoma en etapa 1A, quizás la lobectomía pulmonar, que es el estándar de tratamiento, es una cirugía muy agresiva para preservar el parénquima pulmonar de ese paciente. ¿Por qué esto es importante? Porque obviamente lo que buscamos en nuestro paciente es, a sabiendas de que incluso en una etapa temprana el paciente tiene alta probabilidad de recaer o de recurrencia, cirugías de rescate o en estos pacientes que van a ser sometidos muy probablemente a terapia sistémica, vamos a requerir tener más parénquima pulmonar sano para que ese paciente tenga una mejor calidad de vida. Y la lobectomía como un tratamiento único estándar, obviamente es debatible porque en este grupo de pacientes quizás es una cirugía mayor. ¿Y qué sucede entonces? ¿Y por qué hablamos de esto a nivel de Verdi-indocyanina? ¿Qué sucede con el paciente, cambiando un poquito el capítulo, con una enfermedad pulmonar metastásica? Es la misma situación. ¿Qué tipo de cirugía tenemos que realizar a este paciente que se nos presenta en la consulta? Quizás a nivel de oncología torácica, este es el principal grupo de pacientes que manejamos a nivel de consulta. La cirugía, potencialmente en el paciente oligometastásico, dígase el paciente que solamente tiene enfermedad a nivel del tórax, en ausencia de enfermedad extratorácica y su primario está controlado, la cirugía potencialmente puede ser un tratamiento con beneficio tentativo en supervivencia global, pero cierto en supervivencia libre de recaída, sin data controlada, porque obviamente estos son pacientes en etapas avanzadas, pero la supervivencia de estos pacientes a 5 años, cuyo paciente es sometido a cirugía como única herramienta de tratamiento, quizás pueda prolongar esa supervivencia de los pacientes hasta 43% a 5 años, muy cercano, o parecido a el cáncer de pulmón. Sin embargo, el tipo de cirugía a ofertar a ese paciente puede impactar en la pérdida de tejido pulmonar, lo cual puede afectar la prolongación de la enfermedad con un tratamiento paliativo o con un tratamiento radical, y la cirugía de mínima invasión puede tener un impacto suficiente en la calidad de vida de estos pacientes. Histologías que vemos muy frecuentes en la consulta a nivel de enfermedad metastásica pulmonar, los sarcomas, las metástasis de cáncer de colon y cáncer de recto, el cáncer de riñón, los cánceres de cabeza y cuello y los melanomas malignos. La enfermedad pulmonar metastásica es una patología que eminentemente quirúrgica, en algunos subgrupos la respuesta es sí, pero sabemos también que metastasectomías incompletas o cirugías que no son ahorradoras de parénquima quizás no son las mejores opciones para este paciente. Cuando vemos los consensos, ya que en la enfermedad metastásica pulmonar no tenemos guías esclarecidas, sino solamente consensos a nivel de expertos, ya que la data en su mayoría es retrospectiva, las cirugías menores que la lobectomía y en última instancia una neumonectomía
son los procedimientos en ese orden en los que podemos ofertarle a ese paciente. ¿Cómo el verde indocenina impacta en los dos puntos que acabamos de tocar? Cáncer de pulmón en etapa temprana y enfermedad metastásica pulmonar. Tenemos varios escenarios clínicos en donde el verde indocenina tiene un rol preponderante, es parte del estándar y es una herramienta agregada al cirujano, tomando muy de la charla previa de José Miguel. Es una herramienta adicional que tenemos en quirófano que podemos utilizar y que tenemos que estar familiarizados con ella para poder impactar en todos esos objetivos que previamente mencionamos. Uno de los objetivos es en aquellos pacientes que tienen enfermedad pulmonar, por ejemplo, metastásica, que queremos solamente realizar una cirugía que sea menor que una lobectomía, así como a nivel hepático, cómo identificamos el segmento anatómico propiamente dicho o el segmento funcional, a sabiendas que cada lóbulo pulmonar tiene un segmento definido con una irrigación, drenaje venoso y campo aéreo bronquial. Y lo segundo es cómo localizamos en aquellos pacientes con enfermedad metastásica o con enfermedad tipo cáncer de pulmón o etapa temprana, ese nódulo pulmonar dentro de un gran parénquima pulmonar. Quiere decir una lesión de 1 a 2 centímetros altamente sospechosa o confirmada con biopsia, ¿cómo le realizo una cirugía menor que una lobectomía pulmonar o cómo lo identifico? El plano intersegmentario intenta buscar o definir cómo dividir en ese lóbulo pulmonar cuál es el segmento 1, cuál es el segmento 2 o cuál es el segmento 3, por ejemplo, un lóbulo pulmonar superior, preservando la función del pulmón, interpretando intraoperatoriamente la anatomía, buscando un objetivo oncológico, pero también un objetivo funcional, y también nos ayuda a la detección en las etapas tempranas de cáncer de pulmón. Tradicionalmente, ¿cómo lo hacemos? Tradicionalmente, a la hora de tener una lesión tumoral, tenemos que hacer una técnica que se llama insuflación y desinsuflación, lo que consiste en que el anestesiólogo desclampee el tubo de doble lumen que se utiliza para el colapso pulmonar, se insufle solamente el segmento que no está ligado y se identifique con electrocauterio cuál es el plano del segmento a tratar. Esto es una técnica que es una técnica sencilla, sin embargo, lleva obviamente varias dificultades, principalmente para la cirugía de mínima invasión, lo cual obviamente necesitamos un pulmón colapsado para tener un mejor campo pulmonar de trabajo. Esto puede ocasionar accidentes vasculares y esto puede ocasionar obviamente mayor tasa de leak aéreo. ¿Cómo el verde indocianina viene a subsanar un poquito esa definición anatómica? Obviamente hay algunos limitantes en donde los pacientes a los cuales queremos buscar o queremos definir cuál es el plano intersegmentario, esta técnica consiste en la inyección intravenosa durante el transoperatorio, 3 a 5 minutos después de la ligadura arterial del segmento a tratar. Recordemos que obviamente estamos buscando la perfusión y logramos entonces poder definir con las diferencias de la tinción o con la imagen sobrepuesta entre verde indocianina y el parénquima pulmonar sano, cuál es potencialmente el área irrigada o cuál es el área que no tiene ya drenaje propiamente dicho. Algunas limitantes o algunos pacientes que pueden ser afectados por la difusión del verde indocianina, fumadores pesados, índice paquete de año arriba de 40, funciones de expiración forzada al primer minuto bajas o baja densidad en el parénquima de la tomografía por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Fuera de eso, las tasas alérgicas reportadas con el uso de verde indocianina en campo pulmonar es extremadamente baja. Las dosis son bastante variables, pero rondan aproximadamente entre 0.15 a 0.5 miligramos kilo. Eso es una dilución muy sencilla con agua estéril. Solamente necesitamos la ampolla del verde indocianina por parte del equipo de anestesiología y obviamente una torre de laparoscopia si estamos haciéndolo por toracoscopía que tenga la ventana o la cámara de verde indocianina. Mediana de duración de la tinción, aproximadamente 90 segundos, con una tasa de éxito reportada que ronda entre un 90 y un 95.6% en poder detectar ese plano intersegmentario. Entonces, ¿qué sucede con la localización de los nódulos pulmonares? Si bien es cierto, el plano intersegmentario, el anestesiólogo coloca el medio por vía intravenosa, la localización de nódulos pulmonares es una técnica quizás un poquito más difícil. Múltiples técnicas se han utilizado a través de la historia, desde técnicas intraoperatorias como la palpación propiamente dicha por el cirujano del campo pulmonar, buscando el nódulo, usualmente en cirugía abierta, ultrasonido intraoperatorio, con beam CT scan, localización percutánea con aguja, como la aguja de Coppens en mama, y la inyección guiada por tomografía por el equipo de radiología intervencionista el mismo día del procedimiento. Este tipo de técnicas permite un manejo más adecuado del nódulo pulmonar solitario, permite demarcar el nódulo específicamente dentro del lóbulo pulmonar, identifica intraoperatoria una lesión que es relativamente pequeña y compleja de identificar si no tenemos algún tipo de discrepante en la superficie
y obviamente permite continuar una cirugía de mínima invasión sin tener que convertir una toracotomía, lo que obviamente mejora significativamente la morbilidad, optimiza el campo de visualización. Con el uso global de las tomografías vamos a identificar cada vez más nódulos pulmonares que son referidos como sospecha de cáncer de pulmón o tumores primarios, ya sea las lesiones en vidrio despulido o ya sea las lesiones subsólidas o sólidas. Y la localización precisa preoperatoria solamente anatómicamente suele ser bastante difícil. Esta localización tiene evidencia, la tasa de detección 98.4%, la ventana de tomografía e inyección a la colocación de la ECG 18 minutos como mediana, un tiempo bastante rápido, es el mismo tiempo en promedio de la realización de una biopsia de pulmón. La mediana de detección son lesiones que superan los 9.1 milímetros con medianas de profundidad que no lleguen a ser más de 1 centímetro. Obviamente las lesiones que son más profundas técnicamente van a ser más difíciles de marcar y son más difíciles de preservar parénquima. Neumotórax asintomático 5.9%, pero recordemos que en estos pacientes el neumotórax va a ser propiamente parte del procedimiento quirúrgico una vez que pase de la tomografía al salón de operaciones, por consiguiente no tiene mayor injerencia para nosotros. Tasas de falla que pueden llegar hasta el 10%, y esto es una conversación médico-paciente que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que estar preparados que si tenemos programado una segmentectomía pulmonar, siempre podemos convertir a una lobectomía pulmonar formalmente dicho, que quizás podamos decir que es un tratamiento estándar. Entonces, como casos clínicos de lo que hemos podido conversar un poquito el día de hoy, que la idea es compartir lo que estamos haciendo. Aquí tenemos una femenina de 66 años con unas microcalcificaciones agrupadas que no son concluyentes por mamografía, BRAF 4A. Sin embargo, por ultrasonido se detecta una lesión nodular, 9.4 milímetros, radio 3,4B de la mama derecha, una enfermedad clínicamente no palpable en ausencia de antecedentes heredofamiliares de primer grado y se detecta como cribado convencional tamizaje anual. Se realiza una biopsia guiada por ultrasonido, ya que no se lograba identificar las lesiones o microcalcificaciones por mamografía con claridad, y nos reporta un carcinoma ductal invasor con un componente in situ, un 70%, un perfil hormonal fuertemente positivo, con una ausencia de sobreexpresión de la proteína HER2, y se programó esta paciente para una cuadrantectomía y un ICG o un ganglio centinela guiado por verdindoceanina. Aquí podemos ver la localización con una aguja de Coppens convencional, ya que la lesión nodular representaba un halo importante circunferencial alrededor, lo que nos permitía hacer una cirugía conservadora alejada del complejo areola-pezón por lo menos más de 2 centímetros. Y aquí podemos ver cómo transoperatorio pudimos identificar con relativa facilidad no solamente el ganglio centinela en el nivel 1 axilar, sino también pudimos ver la migración a nivel de los canalículos linfáticos superficiales antes de hacer la apertura formal del nivel 1 axilar a nivel de la cicatriz convencional para poder identificarlo, saber su trayecto y ver una captación suficiente como para definirlo como un ganglio centinela. Reporte de esta cirugía, 1.4 centímetros, márgenes quirúrgicos negativos, patológicamente como un T1C, y logramos cosechar 3 ganglios linfáticos sin infiltración tumoral con los cortes convencionales de 200 micras para ganglio centinela en ausencia de otros factores pronósticos para esta paciente. Esta es una paciente que quizás logramos realizar la cirugía menos invasiva posible para un control local óptimo de un cáncer de mama. Con respecto a la parte pulmonar, tenemos un paciente de 75 años con un cáncer de orofaringe localmente avanzado en el 2020, tratado con quimioradioterapia fuera de Panamá, y acude con un PET scan con un nódulo subpleural de 10.2 por 6.7 milímetros, cuyo en su momento, con una baja captación, un submax de 2, se decidió, basado en que tenía más de 3 años del cáncer de orofaringe tratado, darle un seguimiento. Podemos observar cómo en el PET, un año después, nódulo subpleural 12 milímetros con un submax que se duplicó básicamente en cuanto a su captación, y el paciente tenía un EPOC moderado con un IPA de 30, lo que no lo hacía un mejor candidato a una biopsia transtorácica convencional por radiología por el alto riesgo de neumotórax sintomático que conllevara una prolongación del tiempo hospitalario. Este paciente, como podemos observar, tenía una lesión que, desde el punto de vista anatómico, quizás podía ser tentativamente difícil de localizar. Déjenme ver si corre la tomografía. Creo que no. Intentémoslo ponerla allá. Es la de la derecha. Atrás. Sí. No corre. Para atrás. Vamos a hacerlo así. Ahí queda. En este corte que podemos ver aquí, esta es la lesión vista en una tomografía convencional,
Y esta es la cantidad de verdidosinina que se le inyectó en el área peritumoral. Aquí decidimos realizar esto, obviamente lo hace el radiólogo intervencionista en el mismo momento de la cirugía. Se decidió la inyección de 0.5 cc con una técnica que se llama 4 puntos, que consiste pues básicamente en inyectar en norte, sur, este y oeste alrededor de la lesión. Y transoperatorio podemos ver en la imagen superior cómo pudimos detectar el área captada para poder realizarle a este paciente una segmentectomía pulmonar. En este caso realizamos una segmentectomía no anatómica por la función pulmonar del paciente, obteniendo básicamente un carcinoma de células metastásico escamoso proveniente del orofaringe de 7 milímetros, lo cual por otra técnica diagnóstica quizás hubiese requerido una lobectomía pulmonar, lo cual por pruebas espirométricas el paciente no lo toleraba. Quiere decir que hubiese un paciente quizás oxígeno dependiente en casa. Con una segmentectomía guiada pudimos localizar una lesión de aproximadamente 7 milímetros con extensión al espacio alveolar, algunos factores de alto riesgo, pero con márgenes de resección negativos, lo cual obviamente el paciente pudo tener una recuperación adecuada. Este es el caso número 2, disculpen las imágenes, pero no teníamos en el instituto la capacidad de la grabación de la torre. Masculino de 69 años, fumador pesado, un IPA en 40, con un seguimiento con una radiografía de tórax se le detecta un nódulo pulmonar único, 2.1 centímetros, con una captación de submax de 3.9 en el PET, mediastino e hilio pulmonar negativo por, creo que se corrió la imagen, José Miguel, ¿vale? Dale ahí, ponle play. Es un adenocarcinoma de pulmón, un tumor primario, creo que se voltea la imagen, no sé por qué. Sí. Con este paciente se decidió una toracoscopia biportal, una lingulectomía, que era solamente resecar el segmento S4, S5, y se amplió para el segmento S3 por el margen quirúrgico de este paciente, una linfadenectomía, y se utilizó el ICG, disculpe que la imagen está volteada, para poder determinar, luego de haber ligado a la vena y la arteria de la língula del segmento superior izquierdo, se logró inyectar el ICG. A los 3 a 5 minutos pudimos definir cuál era el plano entre la língula y el lóbulo superior y resecar solamente ese segmento pulmonar en ese paciente. Número 3, tenemos una femenina de 80 años, no fumadora, con un cáncer de mama izquierdo en el 2022, una etapa temprana. En su seguimiento, un nódulo pulmonar único de 2.1 centímetros en el lóbulo medio, con una captación por PET scan de 3.9, otro adenocarcinoma primario, y podemos ver en la imagen que el plan era hacer una lobectomía del lóbulo medio. Sin embargo, no se podía definir la separación entre el lóbulo medio y el lóbulo superior en el lado derecho, lo cual decidimos entonces con una cisura fusionada pasarle verdidosinina a nivel intravenoso para poder definir claramente en la imagen lo que ya estaba ligado a la arteria y vena del lóbulo medio versus el segmento del tejido del lóbulo superior para preservar y hacer una lobectomía anatómica del lóbulo medio. Placa de tórax control a las 48 horas y egreso a casa de este paciente. Las conclusiones obviamente son algunos ejemplos lo más puntual posible, pero ver cómo este tipo de herramientas son quizás agregados a lo que ya tenemos que hacer en nuestro día a día. Es importante tener una actualización de la data sobre el beneficio oncológico de este tipo de herramientas. La data metaanalítica con respecto a la ICG, tanto en cáncer de mama como en oncología de tórax, es comparable con el gold standard. Esto conlleva obviamente una curva de aprendizaje, la disponibilidad del equipo y la validación interna del centro en donde lo realicemos. Obviamente hay una falta de consenso importante en la implementación óptima de este tipo de técnicas avanzadas. Sin embargo, puede considerarse en cáncer de mama una herramienta adicional o va a ser considerada una herramienta de triple mapeo, es decir, verdiindocianina, ganglio centinela con tecnesio más azul patente, quizás solo para la curva de aprendizaje, pero costo-beneficio no, a largo plazo va a ser difícil sostenerlo. Y obviamente las controversias en nuestra especialidad abundan y día a día se discuten cómo incluir o cómo agregar estas herramientas a el trabajo que intentamos hacer día a día por nuestros pacientes. Así que de nuestra parte, pues muy agradecido por el espacio acá en el simposio. Gracias.